Bienvenidos a este su programa Misión Carácter, el poder de la transformación. Continuamos con una serie de programas súper interesantes. Y le damos la bienvenida a Gonzalo Valderrama, quien nos ha acompañado en todos estos programas. Bienvenido, Gonzalo. Yardani, gracias por esta nueva oportunidad y vamos a tener también un espacio de reflexión y de entendimiento maravilloso. De modo que gracias por la oportunidad. Esta ley, que es la ley de emociones, ¿en qué consiste, Gonzalo? Consiste en que aceptemos que las emociones son la gasolina que mueven al ser humano. Cuando lo vemos de esa manera, creo que empezamos a apreciar las emociones y además de apreciarlas, creo, a enfocarlas. Sin emociones no tendríamos gasolina para actuar, no habría cosas que nos movieran. De manera que la emoción se convierte en nuestro combustible. Y es muy importante saber que las energías, cuanto más peligrosas sean, si logramos controlarlas, se vuelven las más valiosas. El ser humano se mueve básicamente por la mezcla de dos emociones. La una es la ira y la otra es el temor. Y cada ser humano maneja una mezcla de esas dos emociones. Unos más ira que temor, otros manejamos más temor que ira. Pero al final, ellas dos no son ni buenas ni malas. Se vuelven valiosas es del control que tengamos. Hay que controlar la ira, pero el temor también hay que controlarlo. Y si logramos tener control sobre ellas, entonces se vuelven una energía absolutamente valiosa, muy importante. Fuera de control, así como la gasolina o cualquier energía, se convierten en destructivas. Si tú no controlas la ira, tú puedes destruir muchas cosas en un instante en que no controlaste la ira. Conozco de hombres que han llegado a la cárcel hasta por homicidio porque no pudieron controlar la ira. Igualmente, si no controlas el temor puede llegar a paralizarte y sencillamente no accionar, o sea, algo negativo. De modo que al final es pensar que las emociones son nuestro combustible, son la gasolina que nos mueve y que en la medida que tengamos mayor control sobre ellas, se van a convertir en algo mucho más valioso. Las emociones tienen que ver con aquello que se ve en el campo natural. En el campo natural observa también que se busca controlar el flujo de la savia que hay en las plantas. Cuando, por ejemplo, la gente cultiva uvas, tiene vides, la gente normalmente está podando, cortando las ramas para que la vid no utilice toda la savia solo en producir ramas. Porque si la savia se utiliza solo en producir ramas, no habrá fruto, no habrá uvas. Pero si cortamos ramas, controlamos, dosificamos, para decirle de alguna manera, el flujo de savia, obtendremos fruto y podremos tener un fruto muy abundante. De modo que cuando hablamos de emociones, lo que estamos hablando en realidad es del control, del fluir de esas emociones para que obtengamos resultados que sean realmente adecuados en nuestra vida. De modo que hablar de emociones se vuelve algo absolutamente interesante, algo que quizás no habíamos visto, ¿no? Hay personas que de pronto han menospreciado el mundo de las emociones y creen que no es algo necesario, creen que es algo que le quita como calidad al ser humano, en ninguna manera. Realmente estamos hablando de la necesidad de aceptarlas y de poder controlarlas. Son nuestro gran combustible. Alguna vez me acuerdo a alguno de nuestros hijos que tiene un temperamento que da lugar a una muy buena participación de la ira. Era una persona que tenía una relación que no era muy buena con nosotros como padres. Pero cuando yo entendí que esta persona diera lugar a la ira y que esa ira era un combustible espectacular, entonces me propuse hacerle saber que tenía un activo muy valioso. De modo que le dije a esta hija, quiero almorzar contigo, ¿qué día tienes un espacio en tu agenda de universidad, de actividad? Y ella me dijo, papá, ¿qué sucedió? Le dije, no hay nada anormal, solo quiero que me des un tiempo. De modo que ella me dio un tiempo, estábamos almorzando, y allí mirándola a los ojos le dije, sabes, quiero aprovechar esta oportunidad y es el propósito de este almuerzo. Quiero decirte que tú tienes algo espectacular. Y me dijo, ¿qué es, papá? Y le dije, el hecho de que tú seas una persona que te airas, sabes, esa es una gasolina maravillosa. El problema es que no la controlas. Donde tú logres controlar eso, tienes una gasolina
superior quizá a la de tus hermanos y vas a llegar muy lejos, siempre y cuando la controles. Ella quedó sorprendida, o sea, me estaba mirando como, ¿qué me estás diciendo? Porque aparentemente mi concepto anterior de la ira era algo negativo, pero ahora que lo veía como un combustible era algo muy positivo. Y estaba entonces haciéndole ver a mi hija que veía en ella un activo muy importante. Nuestra relación cambió y ella empezó a cambiar, porque mientras yo ataqué, el hecho de que ella se airara, lejos de ayudar, era perjudicando. Pero cuando yo le hago ver que era algo valioso, algo que sumaba, algo que aportaba a ella si le ponía control, eso empezó a cambiar definitivamente la relación y la misma actitud de ella con respecto a sus emociones. De modo que es bien importante ayudar a la gente a que piensen que es necesario controlar el mundo de las emociones. Gasolina pura. Volvemos al tema que hemos estado revisando en Transformación, que si nosotros ponemos rienda a nuestra mente, pareciera que entonces todo tiene rienda. ¿Has observado eso? Todo tiene un control, tiene un Todo límite. tiene un control, tiene un freno, podemos direccionar las cosas. Entonces, hablando de emociones, volvemos a la necesidad de que acudamos siempre a los principios, a esas razones por las cuales estamos dando lugar a esa emoción. Y hay algo que es realmente maravilloso. Cuando tú no controlas las emociones, aquello que te saca de quicio, aquello que te hace perder el control de las emociones, está mostrando que es más fuerte que tú. Entonces, a ver, cuando yo oí esto alguna vez en mi vida, dije, a ver, ¿qué es lo que me están diciendo? Entonces, caí en una situación típica de no control de emociones. En la casa, alguno de nuestros hijos tomaba el tubo de la pasta dentífrica y él no presionaba el tubo de la parte inferior para que saliera la crema hacia su cepillo de dientes, sino que él cogía el tubo de cualquier manera, en cualquier lugar y presionaba y obtenía el dentífrico sobre su cepillo de dientes. Entonces, cuando yo llegaba al baño y encontraba el tubo totalmente deforme porque lo había tomado de cualquier manera, yo me airaba. O sea, yo perdía el control y decía, no puede ser. ¿Cómo es que este hombre no piensa y, hombre, toma el tubo de una manera lógica, pues, de abajo hacia arriba? No entiendo, esto da pena, pues. Y yo perdía el control. Cuando yo entendí que aquello que me hace perder el control de mis emociones es más fuerte que yo, pensé de esta manera, Jardani, no puede ser que un tubo de crema sea más fuerte que yo. Y dije, a ver, ¿yo en qué estoy? Entonces, a ver, yo quiero que nuestros televidentes se hagan esta pregunta. ¿Qué cosas hacen que yo pierda el control de mis emociones? ¿Qué cosas hacen que la ira en mí sea sin control, se exprese, fluya sin control? Porque aquello que te está haciendo perder el control de las emociones, te está diciendo, soy más fuerte que tú. A ver, si una ama de casa encuentra que la noche anterior los miembros de la familia que estaban frente al televisor dejaron sus chanclas ahí en el cuarto de televisión, no las llevaron a su sitio. Y ella estalla en ira, no puede ser, soy la única que recoge, ¿por qué esto? Te estoy haciendo una reflexión hoy. Las chanclas son más fuertes que tú. Una pieza de ropa dejada en el sitio equivocado que hace que pierdas el control es más fuerte que tú. Cuando uno ve esto de esta manera, uno dice, no voy a aceptar que un tubo de crema, que una chancla, que una prenda sea más fuerte que yo. Yo soy más fuerte, yo puedo controlar, yo voy a refrenar esta emoción, la voy a poner en el lugar adecuado. Y eso es una gran ayuda, porque cuando nosotros nos desbordamos en el manejo de una emoción, podemos destruimos relaciones, destruimos oportunidades, incluso destruimos nuestra salud. Jardani, es importante saber que el descontrol en las emociones también va a afectar nuestra salud. De modo que el tener control significa que somos fuertes, significa fortaleza. Y quiero aquí venir también a una reflexión que hizo el rey Salomón, y él dijo que aquel que se domina a sí mismo es más fuerte que el que toma una ciudad. O sea, el poder gobernarnos
gobernar lo que pensamos, gobernar por lo tanto nuestras emociones, nos hace ser personas aún más fuertes que una persona que se tomara una ciudad a la fuerza. Alguna vez, estando en medios militares, llevando estos programas de transformación, hice una pregunta a militares de alto rango, les dije, ¿cuántos hombres, asumiendo que no tengamos restricción de armas, podrían tomarse una ciudad como Bogotá? Y ellos me dijeron, 150,000. Entonces yo pensé, oye, si yo logro poner control a mis emociones, soy más fuerte que un hombre que tenga 150,000 personas a su mando, con todo el poder y armas. Wow, creo que es interesante buscar tener el control sobre las emociones. Ser dueño de sí mismo, adueñarse, refrenarse. Refrenar significa el que pone freno a. Entonces, debemos llegar a ese punto en que podemos, con razonamientos adecuados, refrenar nuestras emociones, dosificarlas de manera adecuada, enfocarlas en lo que es correcto para poder lograr nuestros objetivos. Pienso que gran parte de la intolerancia tiene que ver con el manejo equivocado de las emociones. O sea, nos airamos por lo que hacen las personas incorrectamente, pero nosotros debemos pensar de una manera distinta para ser tolerantes y no dar lugar a la ira y explotar en ira y en agresión en cualquier momento. Y es, la otra persona que está haciendo lo equívoco tiene una edad interior diferente a la mía, una edad de madurez diferente a la mía. Una persona puede tener 40 años, pero está actuando de una manera inmadura. Tiene la oportunidad de crecer, yo puedo ayudarle a crecer, puedo insinuarle cómo cambiar y dar ese espacio, darle oportunidad a que crezca, a que cambie. A lo mejor no le han informado, no le han ayudado al cambio. Eso me hace tolerante, que todo el mundo debe tener el chance de cambiar y lograr un control sobre sus emociones. Algunos pasos que nos darán aplicación práctica al control de las emociones. Un primer paso es controle lo que entra a su mente. Controle lo que entra y examínelo frente a los principios. Aquello que no es de acuerdo a principios, déjalo a un lado y aplica el principio, actúa de acuerdo al principio. O sea, obedece la rienda. Muchas veces en el proceso de transformación conocemos los principios, pero creo que el gran esfuerzo está en obedecer esos principios, en realmente dejarnos gobernar por ellos. Sería una primera gran etapa, pero estoy diciéndote, controla lo que entra a tu mente y de esa manera vas a controlar tus emociones. Un segundo paso práctico que te va a ayudar poderosamente a tener ese control de emociones es garantice su salud emocional. O sea, propóngase que usted va a cuidarse, que usted necesita, como se dice, amarse primero a usted mismo, a usted misma. El amarnos implica que tomemos responsabilidad también en controlar, en garantizarnos a nosotros mismos una salud emocional adecuada. Debemos guardar el ser felices, el tener esas emociones buenas, el mantenernos en esas emociones que son positivas, que son agradables. La felicidad es una fuerza. El vivir en unas emociones que sean de gozo, de alegría, son fuerza. Todo aquello que no es alegría, emociones que causan desánimo, que causan negativismo, que causan rechazo, que causan el malestar, realmente son emociones que te quitan fuerza. O sea, aquellas emociones que contribuyen a la alegría nos dan la fuerza para acometer las circunstancias diarias de la vida. Entonces, garantice que usted mantiene esa salud emocional, que mantiene ese estado de felicidad, de alegría en la vida. Muy importante. Un tercer paso es aprenda a identificar esas emociones y esos eventos en los cuales se desbordan. ¿Cuáles son las cosas que hacen que se desborden tus emociones? ¿Hablar de finanzas? Muchas veces lo que desborda las emociones cuando estamos hablando entre cónyuges. Cuando hablamos con los hijos, ¿qué es lo que hace que se desborden mis emociones? La desobediencia de ellos, la falta de atención, el que no cumplen lo que comprometen conmigo. Tienes que identificar qué es lo que produce el desborde y trabajar con las personas sobre eso. O sea, entremos a hablar con ellos, a ver, ¿por qué no obedeces? ¿Qué traería como beneficio la obediencia? ¿Por qué? ¿Qué motivos hay dentro de ti? Y ayudar entonces a que la gente pueda identificar
y nosotros identifiquemos y estemos solucionando los problemas de desborde. Debemos erradicar los estados extremos de ánimo. O sea, cuando estás en esos estados extremos de ánimo, debes pensar, esto no está funcionando bien, no estoy ni haciéndome bien ni haciendo bien. Tengo que erradicar este estado extremo de ánimo. No basta con decir, sé que está mal, sé que hice mal. No, erradíquelos definitivamente de su vida. Son pasos definitivamente poderosos que te van a ayudar. Una vez que conozcamos lo correcto, que sabemos que esto es lo que se debe hacer, que esto es que es de acuerdo a principios, ponga toda su buena emoción para hacer lo correcto. Cuando nosotros estamos dando todo de sí en hacer lo correcto, implica no solo tu fuerza, no solo tu atención, implica también poner toda tu buena emoción en lo que haces, porque eso le da poder a lo que estás realizando y estás generando una buena influencia en las personas. Eso tiene que ver con ser feliz. El ser feliz tiene que ver con el hecho de que entregues toda tu emoción buena a lo que estás haciendo que sabes que es correcto. Cuando una persona vive de esa manera el ahora, entregando toda su emoción buena, es una persona que realmente sabe construir. Recuerda que el futuro, pues como tal, no existe ahora. Es algo que está para más adelante. El pasado tampoco existe, lo que tienes es el ahora. Entonces, si tú sabiendo lo que es recto, entregas toda tu buena emoción a hacerlo, cuando compartes con el cónyuge, cuando compartes con tus hijos, cuando estás haciendo tu trabajo, wow, eso es poder, es gasolina que está afectándote bien a ti y que está afectando muy bien a los demás. Serían como consejos prácticos para que podamos mantener el control de las emociones. Recordemos que lo que no se autocontrola, se autodestruye. Toda nuestra identidad, toda esa forma interna con la cual fuimos creados, todo ese combustible, esa gasolina, esas emociones, quieren expresarse, pero su expresión debe ser controlada. Lo que no se autocontrola, se autodestruye. Nuestras emociones sin control podrían ser nuestro gran enemigo, pero bajo control, el activo más grande que tenemos.